Listo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Este es el segundo día del Festival Ruido Más Arte Más. Ahora tenemos a Animaliza Colectivo y a Sitio, que nos van a dar el conversatorio Poesía y Espacio. Un aplauso para ellos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? En principio el conversatorio está planteado como una especie de taller. Ojalá tengamos el tiempo de finalmente hacer todos los... Ya, queríamos comenzar en primer lugar desmitificando un poco esta idea de que la única relación posible de establecer entre poesía y arquitectura es, bueno, la que nos conduce un poco al sentido común, ¿no? Simplemente vemos un espacio más o menos bello y al toque lo adjetivamos como poético, ¿no? Entonces, claro, tradicionalmente la única relación que se puede establecer entre poesía y arquitectura es la de transformar la poesía en un mero adjetivo, ¿no? Es decir, es poético, ¿no? Pero finalmente eso se presta a simplemente establecer la poesía como sinónimo de belleza. Nosotros queremos utilizar la poesía en un término más específico y queremos trazar la analogía entre poesía y arquitectura, señalando que la lógica que opera en esencia en la arquitectura es la misma lógica que opera en un tipo de poesía, que es la poesía moderna, que es la poesía de la que vamos a hablar. Entonces, para trazar más claramente esta relación entre poesía y arquitectura, hemos planteado un ejercicio. Un pequeño ejercicio. Acá tenemos una serie de palabras dispersas entre sí. En principio no hay ninguna lógica necesaria a la hora de unir una palabra con su adjetivo, ¿no? Pero por sentido común, por hábito en realidad, la construcción gramatical tradicional de esta serie de palabras es, no sé, pensamos sol emparentado con mañana, pensamos pan emparentado con rebanada, aparecer con mañana, y en realidad nos cuesta un poco imaginar la palabra sol, por ejemplo, emparentado con rebanada, ¿no? Entonces, según una gramática, una sintaxis, una manera de ordenar las palabras tradicional, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un lenguaje comunicacional, que vamos a llamar el lenguaje en prosa. Es el lenguaje que utilizamos cotidianamente, en donde las palabras casi, digamos, no somos conscientes que mencionamos las palabras cuando las utilizamos, ¿no? Son solamente medios para comunicar una idea interior, digamos. Entonces, la manera tradicional de formar una oración con estas palabras dispuestas sería, por ejemplo, decir, aparece el sol en la mañana y corto una rebanada de pan. Vemos como en esta oración el mensaje es bastante unívoco, ¿no? No hay demasiada ambigüedad, quiere decir algo, está bastante claro lo que quiere transmitir esa oración, ¿no? Digamos, no hay un resto que no puede ser descifrado por la oración. Es directo el lenguaje, en ese sentido lo hemos llamado comunicacional. El lenguaje es solamente un medio para transmitir una idea más o menos clara, unívoca. Pero a este tipo de lenguaje se le contrapone este otro. Es un lenguaje poético, al que hemos llamado el lenguaje en verso, ¿no? Por ejemplo, con las mismas palabras dispuestas en la imagen inicial, podríamos formar una composición poética, ¿no? Con una sintaxis trastocada, que no es la sintaxis, no es el orden gramatical habitual, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, una rebanada del sol corta el pan de la mañana que aparece. Y en ese sentido el lenguaje se trastoca en tanto el mensaje que quiere transmitir este verso no es unívoco, sino que más bien está rodeado, bañado por un halo de misterio. No se sabe bien qué quiere decir, pero sin embargo se sabe que quiere decir algo, ¿no?
digamos, en este resto no contemplado, ¿no? Según la disposición de estas palabras, o sea, esta especie de mensaje medio inasible, ¿no? Medio inefable, ahí es donde radica, según lo que vamos a sostener, la poesía propiamente, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de una reordenación de las palabras, o sea, utilizando exactamente las mismas palabras dispuestas en la imagen anterior, ¿no? Se compone un mensaje completamente distinto, ¿no? Entonces, de acuerdo a este ejemplo, lo que queremos señalar es cómo esta misma lógica de permutación, de combinación de palabras, opera también, o puede operar también en la arquitectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos llamado una arquitectura en prosa es una suerte de composición en donde los elementos tienen una relación armoniosa entre sí, ¿no? No es una relación conflictiva, es una relación recíproca, digamos. Cuando pensamos en un mototaxi, inmediatamente lo relacionamos, ¿no? Por hábito a una pista, y cuando pensamos en una pista, inmediatamente lo relacionamos con un medio de transporte, en este caso un mototaxi. Bueno, entonces no hay mayor conflicto entre estos dos elementos que la componen, pista y mototaxi, ¿no? En cambio, según la lógica que hemos trazado en la segunda imagen, es decir, las mismas palabras dispuestas de una manera distinta, trastocada, nos dan un mensaje distinto. De la misma manera, podemos decir que hay un tipo de arquitectura en donde los elementos se reordenan, ¿no? Ya no según una lógica habitual, ¿no? Que es donde estamos, digamos, constantemente imbuidos por costumbre, ¿no? Es decir, relacionar siempre un mototaxi con el elemento que le corresponde casi naturalmente, una pista, ¿no? Sino más bien, acá hay una relación armoniosa entre los elementos, sino más bien una relación conflictiva, ¿no? Digamos, hay ciertos elementos, mototaxis, dispuestos en una pista, ¿no? Tradicionalmente dispuestos, pero arriba hay un mototaxi encima de una azotea, ¿no? Encima de una, claro, es una fachada, pero está dispuesto en la azotea, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de la introducción de un elemento disonante, según ya no una lógica habitual, sino más bien una lógica en donde los objetos reclaman propiamente su autonomía, es decir, a partir de la introducción de un elemento disonante, nosotros podemos redescubrir los objetos en su aspecto material. Entonces, el mototaxi en principio es solamente un medio de transporte, pero una vez que lo introducimos en un espacio que habitualmente no le pertenece, redescubrimos al mototaxi como una materia, como un objeto que en principio no tendría por qué estar en la pista, ¿no? Entonces, se abren múltiples posibilidades de uso de ese objeto, ¿no? Entonces el mototaxi puede servir ahí, no sé, para que la gente cuelgue su ropa sobre él, despierta un montón de imaginación, digamos, ¿no? Los niños pueden utilizar el mototaxi como escondite de algún juego que realicen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos planteado varios ejemplos según esta lógica, ¿no? Arquitectura en prosa, los autos están claramente ubicados en el lugar que le corresponde, un estacionamiento, ¿no? Y arquitectura en verso, en donde lo que tenemos aquí es, digamos, la introducción del elemento disonante está procurado a partir de un pequeño gesto, que es eliminar las últimas letras de la palabra parking, ¿no? Y bueno, queda la palabra parque, ¿no? Y utilizar la letra A ya no como mera letra, sino ante todo como una especie de objeto, ¿no? Que en este sentido es susceptible de ser utilizado también como un soporte estructural, ¿no? O sea, como un columpio, ¿no? En donde hay una niña que sugiere con ese vaivén, ¿no? Movilidad, ¿no? En contraposición al estacionamiento, más bien que lo que sugiere es estabilidad, ¿no? Estaticidad. Entonces, arquitectura en prosa, nuevamente tenemos un cementerio donde los nichos están ubicados otra vez en el lugar que le corresponde según la lógica habitual.
y arquitectura, y arquitectura en verso, en este caso, en donde hay otra vez la introducción de un elemento disonante, ¿no? Que en este caso es un comedor introducido en un cementerio, ¿no? Podemos concebir un comedor, pero siempre separado de un cementerio, ¿no? Cuando se introduce un comedor, algo pasa, ¿no? Hay una permutación de elementos que no es la habitual, ¿no? Y en ese sentido, digamos, según el ejemplo que hemos señalado, surge la parte poética, ¿no? O la analogía es más clara con la poesía. Arquitectura en prosa, hay una mesa dispuesta, hay sujetos alrededor de ella, en realidad somos nosotros, y arquitectura en verso, en donde, digamos, acá ya no se trata tanto de introducir un elemento nuevo, disonante, sino que con los mismos elementos dispuestos de una manera muy sutil, se resignifican los objetos, ¿no? Es decir, la silla y la mesa se redescubren, se resignifican solo a partir de un pequeño gesto que es el distanciar un elemento del otro, ¿no? Hay una mesa dispuesta, hay sillas que no pueden cumplir la función de sentarse sobre ellas para escribir algo, por ejemplo, en la mesa, ¿no? Incluso tampoco pueden cumplir la función de, no sé, sentarse y apoyarse en la silla del costado porque está lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno de los objetos, al distanciarlos, ¿no?, se redescubren y, digamos, se pueden valorar en su autonomía como materias, ¿no?, y ya no como sillas, entendiendo por sillas ciertos objetos que tienen un significado aparentemente ya establecido, ¿no?, ya inherente. Entonces, de acuerdo a esto, la hipótesis que vamos a sostener a lo largo de la exposición, a lo largo del taller, es que finalmente lo que hace la poesía con las palabras, con el lenguaje, es lo mismo que hace la arquitectura con los espacios. Se trata en ese sentido de permutar significantes para transformar significados. Ahora vamos a explicar propiamente a qué nos referimos con significantes y significados. Pero es un poco la lógica que ya hemos digamos, lanzado como intuición, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es una especie de desarrollo más o menos resumido, histórico, de las principales corrientes poéticas que muestran esta permutación, ¿ya? A ver, yo voy a hacer una precisión un poco teórica. Nosotros venimos de arquitectura, poesía, pero también estudiamos filosofía, nosotros tres. Entonces, aquí voy a hacer una precisión teórica un poquito densa, que luego vamos a ver cómo se aplica a la práctica, ¿no? A ver, la herramienta central de la poesía es el signo, ¿sí? El signo es una palabra, es todo aquello que significa, ¿ya? Pero la estructura del signo, y esto lo desarrolla una escuela que se origina más o menos alrededor que tiene su apogeo más o menos alrededor de los 50, 1950, por ahí, una escuela de la lingüística estructural. Fernández de Saussure es uno de sus exponentes más importantes. La estructura del signo, dice, es una estructura doble, ¿ya? Llamamos signo a la combinación del concepto y la imagen acústica. Y proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente con significado y significante. Entonces, el concepto sería el significado, la imagen acústica es el significante. Lo que vamos a ver es que lo propio de la poesía es que no solamente trabaja con significados, sino también con significantes. O sea, a la poesía no le interesa tanto, o más bien le interesa en igual medida el significado del significante. A lo que me refiero es que, por ejemplo, en el lenguaje comunicacional, que es de los ejemplos que ponía Rodrigo, se privilegia el significado y se suspende el significante. Cuando yo digo, por ejemplo, pásame ese encendedor,
no me interesa tanto la imagen acústica de la palabra, no me interesa la forma de la L más la A más la I más la M. Tampoco me interesa tanto, o no hago, digamos, énfasis en cómo suene la oración pásame ese encendedor. Lo que quiero es simplemente que me pases el encendedor. Lo que me interesa es lo que representa la forma, o digamos, la imagen acústica de la oración. Lo que diríamos entonces es que se privilegia el significado, no el significante. La poesía lo que hace es significar, ¿sí? Darle sentido a las palabras, pero unificando tanto, o más bien el significado es una suerte de resultado de una suerte de ordenamiento, de distribución o de organización muy precisa de los significantes. ¿Ya? O sea, la poesía no es tan importante lo que se dice en la poesía, sino también cómo se dice, ¿sí? Y el significado finalmente de un poema no está tanto en el contenido del poema, sino en la manera en que se dice. Y cuando digo manera en que se dice, me estoy refiriendo a significante, me estoy refiriendo en términos más prácticos a la entonación, a el ritmo, a la intensidad con que se pronuncia, a la distribución de las palabras, por ejemplo, en la página, que es algo que vamos a ver, luego va a desarrollar uno de los poetas más importantes de la modernidad, que es Mallarmé. Entonces, a mí lo que nos interesa por ahora es que sepamos distinguir estos dos ámbitos, estas dos dimensiones de la estructura de un signo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el espacio? Cuando hablemos de espacio, de ahora en adelante, lo que nos vamos a referir es a una reivindicación de la presencia material de algo. Acabamos de ver con los ejemplos que puso Rodrigo, que cuando el mototaxi, por ejemplo, se sustrae de su escenario habitual, que es la pista, se repotencia como materia. O sea, te das cuenta de la presencia del mototaxi. En la pista simplemente es un medio de transporte más. Lo mismo pasa con el lenguaje, ¿no? Cuando subtraemos una palabra de su uso habitual, la repotenciamos como materia. Nos empezamos a dar cuenta cómo suena, qué forma tiene, cuál es el ritmo de su pronunciación. Es decir, reivindicamos el significante o hacemos que el significante se incorpore como parte del significado. Sí, pasamos. Ese es un ejemplo que creo que puede ayudar, ¿no? Lo que hace el lenguaje como comunicación, en el ejemplo de la arquitectura diríamos el mototaxi en la pista y no en la azotea, ¿no? Es transparentar el significante, ¿no? O sea, el ejemplo, pásame un encendedor, ¿no? No me importa, o sea, la forma, la imagen acústica la suspendo para que el sentido esté en aquello que representa la imagen acústica, lo que está detrás de la imagen acústica. Diríamos que es como una ventana. No me interesa ver la ventana misma, sino lo que está detrás de la ventana, ¿sí? Ese es el lenguaje comunicacional. En cambio, en la poesía, de lo que se trata es no tanto de ver aquello que está detrás de lo que digo. Ya les digo, la poesía se trata no tanto de lo que se dice, sino de cómo se dice, sino de ver la materia misma de lo que estoy diciendo, ¿no? Es como el ejercicio de intentar no ver lo que está detrás de las lunas de mis anteojos, sino intentar ver mis anteojos mismas, las ranuras de las lunas, el polvito, la suciedad de la luna, no sé. Eso es lo que hace la poesía con el lenguaje. Y por eso decimos que reivindica su materia, o que la espacialidad de las palabras distribuidas en un escenario las incorpora como parte de su sentido o de su significado. Sí. Entonces, como resumen, tenemos que, por un lado, tenemos el lenguaje como comunicación. En el ejemplo de Rodrigo, otra vez, el mototaxi en la pista, ¿no? Lo que hace el lenguaje como comunicación es privilegiar el significado para suspender el significante, ¿no? Mientras que lo que hace la poesía es más bien recomponer significantes
para generar nuevos significados. El significado o el sentido de un poema está en, ya les digo, la manera en que se expresa la idea, más que la idea misma. Y la manera que se expresa la idea tiene que ver con el ritmo que se le da, la sonoridad que se le da, la distribución de los signos, por ejemplo, en el espacio. O sea, en la poesía significa, si es que pones dos palabras con un espacio en blanco así las dos palabras las espacializas y una la pones en un extremo de la página y la otra en el otro. Eso significa, ¿entienden? Y eso es distribución en el espacio. Sí, ya, se acabó ahí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña revisión histórica de algunos movimientos de poesía en donde más o menos se aplican estos términos que hasta ahorita están un poquito abstractos, ¿no?